Bueno, muy bien. Entonces, en la clase de hoy vamos a empezar a ver easing y voy a hacer varias cosas. Vamos a repasar un poquito lo que vimos al final de la clase pasada. Les voy a mostrar cómo se ve numéricamente un modelo de easing. Esta guía, o sea, este notebook no lo van a encontrar en la página de la materia porque van a tener que armar uno para ustedes, pero bueno, después vamos a empezar a ver cómo aproximar la función de partición para poder calcular magnitudes físicas relevantes. Y finalmente les voy a mostrar otro notebook en el cual los voy a tratar de convencer de algunas aproximaciones. Hoy vamos a empezar con una aproximación muy conocida que se llama la aproximación de campo medio, que se usa no solo en Ising, sino en un montón de otros problemas de mecánica estadística, de materia condensada, de fluidos y de muchos otros temas. ¿Sí? Entonces, comencemos repasando lo que vimos hasta donde llegamos la clase pasada. Entonces les recuerdo que lo que tenemos es un sistema de juguete como este, ¿sí? O sea, un arreglo de espines como el que ven ahí. Déjenme ponerme el chat para ver sus preguntas, ahí estamos. Entonces, un arreglo de espines como el que ven acá. Yo voy a considerar, eso no debería haber pasado, entonces yo voy a considerar que el arreglo es periódico, recuérdenlo. O sea que este spin tiene como primeros vecinos a estos y a este que está acá. ¿Sí? Y ustedes pueden encontrarse ejercicios en la guía en los cuales tengan otras condiciones de contorno. Yo les voy a ir contando dónde cambian algunas cosas. Bueno, el hamiltoniano de este sistema, en el cual los spines pueden estar solo para arriba o para abajo, es este hamiltoniano que vimos la clase pasada, donde lo que tenemos es un término como el que ven acá, que es un término de interacción, o sea, cada spin ve a sus primeros vecinos. Esta suma no es sobre todos los IJ, sino que para cada I es sobre los J, tales que los spines son primeros vecinos, y un término que es el de paramagnetismo, que si tengo un campo magnético externo, me dice que los spines van a tratar de alinearse con el campo magnético externo. Entonces, vamos a, por el momento, olvidarnos de este término. Total, sabemos lo que hace. Entonces, vamos a olvidarnos de este término. Vamos a mirar solo el término de interacción. ¿Se dan cuenta? Físicamente, eso sería lo mismo que decir apago el campo magnético externo. Entonces, mi hamiltoniano es esto que está acá. O sea, pensemos una muestra que no tiene un campo magnético externo. Ahora Juan Cruz me pregunta qué era J. Entonces, sigma es el spin, de cada uno. Sigma I, sigma J es, si el spin es positivo, apunta para arriba o para abajo, más o menos 1. J es la energía de interacción. Es básicamente la energía que me dice cuánto prefieren estar alineados los spines, y eso lo vamos a comparar contra K por T, o sea, la energía de agitación térmica. Bueno, entonces vamos a considerar una muestra en la cual los spines prefieren alinearse con los vecinos y no tengo campo externo. ¿Sí? Muy bien, entonces les voy a mostrar cómo se ve numéricamente una solución a este problema. No les voy a contar los detalles porque es algo que, como les comentaba al principio de la clase, ustedes van a tener que hacer, pero sí me interesa que ganen intuición respecto de cómo funciona este sistema. Entonces voy a considerar un sistema en el cual el hamiltoniano es simplemente menos J, y J va a valer 1 en este caso, por sigma I, sigma J. ¿Sí? O sea, tengo un arreglo de spines, como por ejemplo este que ven acá. Acá tengo 60 por 60 spines. Amarillo significa spin positivo, azul o violeta significa spin negativo. Estoy apuntando para abajo.
¿sí? Y lo que voy a hacer para tratar de generar copias en el equilibrio de este sistema, entonces piensen como si esto fuera una islita adentro de un imán permanente. Lo que voy a hacer para generar copias es usar un método que se llama el método de Monte Carlo, que básicamente en la configuración más sencilla posible, que es el algoritmo Metrópolis, lo que uno hace es, uno agarra una configuración al azar para alguna temperatura y uno da vuelta uno de estos spins al azar. Por ejemplo, damos vuelta a este. Si ese spin, al darlo vuelta, la energía decrece, mejor, porque estoy más cerca del equilibrio, entonces me quedo con esa solución y sigo dando vueltas otros al azar. Si ese spin, la energía, al dar vuelta al spin, la energía crece, me quedo o no con la copia cambiada, con una probabilidad que va como E a la menos el salto de energía sobre la temperatura, que le sonará del ensamble canónico, ¿no? Entonces, básicamente, si la energía crece, tengo un peso que va a ser E a la menos delta E sobre KT. Y entonces uno repite y tira numeritos al azar y va dando vuelta a los spins hasta que uno llega a un momento en el cual la energía llega a un estado estacionario, llega a un mínimo, y a partir de ahí uno sigue cambiando los spins al azar solo para generar diferentes copias, y esa es una forma de generar mínimos de energía para este problema. ¿Estamos? Entonces, lo que voy a hacer es eso, no les voy a contar los detalles, porque como les comentaba, ustedes lo van a tener que hacer, pero lo que más importante es, fíjense, lo primero que les voy a mostrar es cómo, partiendo de una configuración al azar, uno converge a un equilibrio. Entonces voy a hacer una red de 60 por 60. Empecemos con una temperatura tal que K por T sea 20. Recuerden que J es 1, o sea que eso significa que la agitación térmica es mucho más grande que el deseo de los spins de alinearse, y voy a hacer 1000 pasos de dar vuelta a spins al azar, y voy a mostrar cómo cambia el sistema cada 20. ¿Sí? Entonces, bueno, yo no les tengo que mostrar el resto, pero sí tengo que ejecutarlo. Entonces, fíjense ahí lo que está pasando, estamos a una temperatura muy alta, se dan cuenta que básicamente esto es como ruido blanco. ¿Sí? O sea, el sistema tiene magnetización media nula. Al principio es al azar, pero como vamos eligiendo configuraciones de cada vez menos energía, esto en algún momento tiene que converger a algo que corresponda al equilibrio térmico, la temperatura a la cual pusimos el sistema. Y en algún momento lo que estamos viendo son como si fueran diferentes copias del ensamble. Y fíjense que lo que vemos es ruido blanco. ¿Sí? O sea, a temperatura muy, muy alta, la agitación térmica me mantiene a todos los spins al azar. Sin embargo, tenemos grupitos de spins que generan pequeñas islitas positivas o negativas, pero ahora les voy a mostrar la energía del sistema y la magnetización del sistema en función del paso, y fíjense que la energía se mantiene chiquita y negativa, y está bien porque la energía es menos J por la suma del producto de spins, y la magnetización fluctúa alrededor del cero. Si vamos a ver ahora otra configuración con una energía igual a 1,9. O sea, me voy a elegir una energía que está en el orden de la energía, una temperatura que está en el orden de la energía de interacción entre spins. Y fíjense que rápidamente el sistema pasó de ruido blanco, que era la condición inicial del azar, a elegir estas configuraciones que tienen menos energía, en la cual tenemos islas. Y fíjense que hay un color que prevalece sobre el otro. ¿Sí? ¿Todos lo ven? Bien. Entonces ahora tenemos diferentes configuraciones, pero el sistema está magnetizado en valor medio, pero aún así tenemos estas islas al azar, en la cual tenemos un montón de spins con el signo opuesto. ¿Sí? Ahí se agrandó un poquito más la isla de los spins positivos. Vamos a ver la energía en función del paso y la magnetización. Fíjense que la energía llega rápidamente a un mínimo y más o menos se queda
sigue bajando un poquito, pero más o menos se queda en un valor, y la magnetización crece, y si yo siguiese tirando espines al azar, esto en algún momento va a establecerse en una magnetización media que va a ser cercana a 1, pero no va a ser 1 porque no estoy a temperatura cero. ¿Sí? Si pongo una temperatura mucho más baja, voy a tener básicamente todos los espines mirando para arriba. Y después voy a poner otra temperatura, la última, que es 2,269, y le podría poner más dígitos porque sabemos exactamente cuál es la temperatura en la cual ocurre la transición en este sistema, pero fíjense que tenemos dos soluciones. Tenemos una solución en la cual la muestra no está magnetizada, y otra solución, esta es una muestra magnetizada, o sea, esto es un imán, aunque sea de juguete. ¿Se dan cuenta? Porque la magnetización media de la muestra es positiva, aún en ausencia de un campo magnético externo. Bajo la temperatura y lo que tengo es como una transición de fase. Bien, y entonces ahora les voy a mostrar justamente la temperatura en la cual ocurre la transición, que es 2,26918. Libertad me pregunta por qué la energía baja tan rápido y en poquitos pasos converge tan rápido. Esta es la genialidad del algoritmo Metrópolis y por eso se hizo tan famoso, porque prescribe una forma de recorrer al azar el sistema, el espacio de fases, que es bastante eficiente. ¿Sí? O sea, en lugar de generar todas copias desconectadas, uno empieza con una copia, uno va dando vuelta de a uno, y uno se fija si la energía sube o baja, y uno descarta la copia. Esa forma, hubo un matemático muy famoso durante la Segunda Guerra Mundial, que demostró que genera una convergencia más rápida que simplemente generar copias sin ninguna conexión entre ellas. Y claro, pero entonces Libertad me pregunta, pero vos agarrás un spin que está re lejos del resto. Lo que pasa es que yo, igual, fíjate que acá yo estoy calculando 1 de cada 20 pasos, o sea, acá en el medio hay un montón de evolución lenta, pero sí, yo en cada paso voy dando vueltas y voy eligiendo la copia solo si la energía decrece. Muy bien, entonces vamos a hacer ahora lo mismo. Entonces, esto que estoy haciendo ahora está casi justo, está apenas por debajo de la temperatura crítica. Y fíjense que ahora tengo islas, es casi como un fractal esto, y dentro de un par de clases les voy a mostrar que de hecho si uno usa muchos más espines, las paredes de las islas son fractales. Entonces aparecen estas islas, azul, violetas y amarillas, ¿sí? Que, claro, como el sistema está justo en el punto crítico, es como si no se definiese, ¿sí? Y el sistema no es ni puramente aleatorio, porque no tengo ruido blanco como a temperatura muy, muy grande, ni está ordenado. Está justo en la criticalidad. ¿Sí? Entonces, tengo una pregunta de Bautista, pero antes les muestro. Ven, la energía vuelve a decrecer y la magnetización ahora fluctúa. Eligió un valor negativo chiquito, pero si lo sigo corriendo, en algún momento esto sube y va a oscilar brutalmente. Las fluctuaciones van a ser muy, muy grandes. Bautista me pregunta, yo el código mira a los 4 vecinos y los da vuelta, si la energía baja, es así. Y Bautista me pregunta si acá es como que conviven dos fases. En realidad, sí, ahí estamos justo en el punto crítico. Entonces, lo siguiente que podemos hacer, yo no lo voy a hacer, pero ustedes lo van a hacer para la guía, y voy a tomar, fíjense, ahora tomo una red bastante más chica, de 16 por 16 espines, porque si no esto tomaría bastantes horas, y aún así no lo voy a hacer ahora en vivo. Lo siguiente que puedo hacer es ahora ir barriendo en temperatura. ¿Se dan cuenta? Esto que yo hice acá para 3 temperaturas, lo puedo hacer para 80 temperaturas entre K por T igual a 1 y K por T igual a 3. Y para cada valor puedo calcular la energía, la magnetización, la susceptibilidad magnética, la magnetización, el calor específico, que la clase pasada les di expresiones para eso. Si uno hace eso, si uno barre en temperatura las soluciones, uno obtiene estas curvas que les muestro acá. Y fíjense que es muy interesante. Esto de acá es la energía en función de K por T, ¿sí? En el equilibrio.
Y de hecho, algo que sí les voy a mostrar es, fíjense, yo ahora hago 800 iteraciones hasta llegar al equilibrio, y después de llegar al equilibrio hago 200 iteraciones más para calcular valores medios, por ejemplo, el valor medio de la energía. Entonces fíjense que tengo la energía, hace esto, sube a medida que aumento KT, y está bien porque lo estoy calentando a la muestra, pero pasa algo raro acá, se dan cuenta que las fluctuaciones se vuelven muy grandes. Fíjense, esto que está acá es la magnetización en función de K por T, y hace algo muy parecido a lo que hacía el condensado de Bose-Einstein. ¿Se dan cuenta? Esta curva va a 1 para temperatura igual muy chica, y después cae así, ¡pum!, cae hasta 0, y después oscila alrededor del 0. Esto va a ser casi la definición de una transición de fase. Vamos a tener un parámetro de orden que va a ser, por ejemplo, la magnetización, que va a ser distinta de 0 por debajo de un valor crítico, y va a ser 0 por encima del valor crítico. Acá no es exactamente 0 porque por lo que les decía, cerca de la temperatura crítica, las fluctuaciones se vuelven arbitrariamente grandes, y entonces uno necesita integrar por mucho tiempo para que esto se vuelva una función como la que vimos hace dos clases cuando vimos condensado de Bose-Einstein. Bien, el calor específico, fíjense que sube, tiene un pico, igual que lo que vimos en transiciones de fases, y vuelve a caer justo en 2,20 algo y monedas, y la susceptibilidad magnética también tiene un pico y vuelve a caer. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Bien, muy bien. Entonces, fíjense que este modelo muy sencillo nos permite recuperar. Ahora Tomás me hace una pregunta, pero primero les quiero aclarar algo. Fíjense que este modelo muy sencillo nos permite recuperar cosas que nosotros vimos en sistemas muy complejos, como por ejemplo en la transición vapor de agua a agua líquida, o en la transición del cambio de fase cuando tenemos un condensado de Bose-Einstein. Entonces este va a ser un lindo modelo para entender cómo, desde el punto de vista de la mecánica estadística, estudiar cambios de fase. ¿Se dan cuenta? Porque tiene la misma fenomenología. Muy bien, entonces, Tomás me pregunta, si yo hiciera pasitos con saltos más chicos en la temperatura, pasarían dos cosas. Yo tendría más continua la curva en esta parte, a temperaturas altas y a temperaturas bajas, la función sería más continua. Ahora, lo que pasa cerca del cambio de fase no tiene que ver con el salto, sino que tiene que ver con esto que les mencionaba, que es que cuanto más cerca estoy del valor crítico, más grandes son las fluctuaciones. Eso se llama critical slowing down, el ralentamiento crítico del sistema cerca del punto crítico. La forma de reducir las fluctuaciones en esta región es otra, es dar más pasos y promediar por más tiempo para promediar sobre muchas fluctuaciones. ¿Sí, Tomás? Muy bien, perfecto. Entonces, con esto vamos a empezar a estudiar transiciones de fase y particular modelos de ISE. Muy bien. Entonces, yo en la clase pasada, les recuerdo, les mostré que si calculábamos la función de partición, que es esta que tenemos acá, y era difícil de calcular porque tenemos el término de interacción, pero si la pudiésemos calcular, luego tenemos la energía libre de Helmholtz, y con eso podemos calcular todos los que les acabo de mostrar: la energía, la capacidad calorífica, la magnetización y la susceptibilidad. ¿Sí? Y en particular, entonces, podemos calcular la temperatura crítica en la cual ocurre el cambio de fases, solo mirando cuando la magnetización es distinta de 0 o no. Pero antes de hacer eso, empecemos por algo más fácil. Les voy a mostrar que el modelo más sencillo que podemos pensar, que es Ising en una dimensión, Ising en una dimensión a todo esto tiene una solución exacta que vamos a ver,
y Ising en 2 dimensiones también, pero no vamos a ver la solución exacta. Resolver este problema en forma exacta en 2 dimensiones es muy difícil, y una persona que se llamaba Lars Onsager fue una persona que yo puse una anécdota en la página de la materia, acá lo dibujé con cara de pocos amigos porque en la anécdota de la página de la materia lo trolea a Feynman, pero Lars Onsager encontró la solución exacta para el problema de Ising en 2 dimensiones, lo cual además hace este problema muy interesante como una forma de testear aproximaciones, porque si uno conoce la solución exacta, uno sabe qué tan buena o qué tan mala es la aproximación que uno está haciendo. Entonces, primero que nada, déjenme mostrarles que el problema de un imán unidimensional es demasiado sencillo para lo que queremos. Entonces, lo que les voy a mostrar es que un imán unidimensional no se magnetiza espontáneamente para temperatura mayor que 0. O sea, si yo bajo la temperatura, no voy a pasar de golpe a tener todo el sistema de golpe magnetizado. El único caso en el cual puedo tener magnetización en un imán unidimensional va a ser si lo enfrío a temperatura 0 y alineo todos los espines. ¿Vamos? Pero no es que si bajo la temperatura espontáneamente se alinea. Bueno, entonces, veamos eso. Les recuerdo que la energía libre de Helmholtz es U menos T por S. Entonces pensemos que tenemos una muestra en la cual yo puse todos los espines para arriba. Y tengo N espines, todos mirando para arriba, tenemos campo magnético externo igual a 0. ¿Sí? Bien, entonces, pensemos que ahora, por ejemplo, lo alineamos todo a temperatura 0 y lo calentamos un poquito. Entonces, a temperatura distinto de 0, las fluctuaciones térmicas van a ser lo que vimos recién con Monte Carlo. Me van a dar vuelta algún spin al azar. Entonces pensemos el caso en el cual invertimos, por ejemplo, 1, 2, 3, n spines, los que sean. ¿Me alcanza con invertir 1 o cualquier número de spines, n menos, para generar un dominio, una islita como la que veíamos recién? ¿Sí? ¿Cuánto cambia la energía porque la fluctuación me generó este dominio? Y es fácil de calcular, porque recuerden que la energía es menos 4, menos J por la suma de los pares, con el mismo signo, ¿sí? Entonces, acá, este par me contribuye una energía menos J. Y este par que di vuelta es más por menos, menos con el menos más, así que este par me contribuye una energía más J. El salto de la energía al generar esta pared de dominio es menos 2J. Lo mismo pasa acá. Este me contribuye otro 2J, así que el salto de la energía es menos 4J. Tengo dos paredes a las cuales les di vuelta los spins. ¿Sí? En realidad nadie me está corrigiendo y lo deberían corregir. El salto es más 4J, ¿no? Porque es la energía final menos la inicial. Cada salto me da un 2J positivo y el salto total es 4J. ¿Sí? Muy bien. Por otro lado, veamos cuál es el cambio en la entropía al las fluctuaciones térmicas generarme esta pared. ¿Se dan cuenta que estamos haciendo como Monte Carlo a mano? Bien. Entonces, ¿cuánto vale el salto en la entropía? Y el salto en la entropía es fácil de calcular si ustedes recuerdan que la entropía es K por el logaritmo de la multiplicidad. Entonces, lo único que tengo que ver es de cuántas formas puedo poner dos paredes entre n espines o en n posiciones. Esa es la cantidad de formas que tengo de generar esta configuración y es así de fácil. Y eso es el cambio en la entropía, es el cambio en la multiplicidad del sistema. O sea, la variación en la entropía va a ser proporcional a la forma de poner dos paredes en n sitios. La multiplicidad a la hora de generar el nuevo sistema, porque este tiene multiplicidad 1, solo hay una forma de ordenarlo, todos los espines para arriba. ¿Sí? Bien, ahora la multiplicidad, díganme si están de acuerdo hasta acá o no, la multiplicidad es simplemente la combinatoria de cuántos
cuántas formas puedo poner K paredes, en este caso K es 2, entonces de cuántas formas puedo poner 2 paredes en n sitios. Y eso es simplemente la combinatoria de 2 en n, que es n por n-1 sobre 2. Entonces la entropía es K por el logaritmo de n más K por el logaritmo de n-1 menos K por el logaritmo de 2. Y si tengo muchos espines, este término es despreciable. El -1 al n también lo desprecio y me queda 2 veces K el logaritmo de n. ¿Todos de acuerdo? Bien, con lo cual, la variación de la energía libre en el sistema, al hacer este cambio, es delta U menos T por delta S, el delta U es más 4J menos 2KT logaritmo de n, el salto en la entropía, por la temperatura, y con un menos adelante porque tengo menos T por S. Bien, ahora de nuevo, si estoy considerando un imán muy grande, n es enorme, recuerden que en estadística siempre n es 10 a la 300, este término es despreciable comparado con esto, porque fíjense que J es del orden de, es comparable con K por T, en el mejor de los casos. Pero el logaritmo de n es muy grande, porque n es muy grande, así que puedo despreciar este término, y entonces me queda que al agregar una pared por una pequeña fluctuación térmica, el sistema tiene menor energía libre. Pero recuerden que el equilibrio a temperatura constante está dado por el mínimo de energía. O sea que esta configuración con una pared está más cerca del equilibrio que esta configuración inicial. Y ahora repito, como en Monte Carlo. Entonces, ahora otra fluctuación me genera otra pared, el salto de energía va a volver a ser este que está acá. ¿Y cuándo paro? Cuando las fluctuaciones me generaron spin para arriba, spin para abajo, spin para arriba, spin para abajo, con lo cual lo que les acabo de demostrar es que el sistema va a evolucionar al mínimo que corresponde a todos los spines desordenados y a cualquier temperatura distinta de cero, un arreglo de imanes en una dimensión va a tener magnetización media cero, en ausencia de un campo magnético externo. ¿Sí? O sea, no tengo un cambio de fase en una dimensión. ¿Todos de acuerdo hasta acá? Muy bien. Excelente. Entonces veamos cómo, hecha esta aclaración, veamos cómo calcular ahora la función de partición en el caso general. Y vamos a ver por qué es tan difícil trabajar con este tipo de sistemas en los cuales tenemos acoplamiento. Entonces, consideremos la función de partición sobre todas las configuraciones posibles, un poco lo que hicimos recién que les mostraba en las simulaciones, armar todas las configuraciones, sumar sobre todas las configuraciones para E a la menos beta el hamiltoniano del sistema. Numéricamente fácil, analíticamente no. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para estimar esta energía? Y fíjense que al final del día, como yo les mostré acá, no necesitamos mirar la configuración en detalle. Lo único que tenemos que saber es cuántos espines para arriba tengo, cuántos espines para abajo, cuántos pares más tengo, cuántos pares menos y cuántos pares más menos. Porque al final del día, estimar esta energía simplemente para el del producto de primeros vecinos necesito saber cuántos más tengo, porque cada producto más me sumo un +1, cada par menos me suma +1 acá, cada par más menos me suma -1, y el número de pares más y número de pares menos me suma +1 o -1 en esta suma. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo el problema se reduce a contar cuántos espines tengo para arriba, cuántos para abajo, y cuántos pares abajo, arriba, y así. ¿Estamos de acuerdo? Bien.
Entonces vamos a considerar un arreglo. O sea, voy a considerar, por ejemplo, una red de 3 por 3 espines. Recién hicimos 60 por 60 con la computadora, pero hagamos un arreglo de 3 por 3 periódico. Acá tengo mi isla amarilla y acá tengo la isla violeta. Bien, entonces, empecemos contando. Por ejemplo, ¿cuántos espines para arriba tengo? 1, 2, 3, 4, 5. Estamos en 2 dimensiones ahora, ¿sí? ¿Cuántos espines para abajo tengo? 1, 2, 3, 4. Entonces, n más va a ser el número de espines para arriba, n menos el número de espines para abajo. Se dan cuenta que ya con esto puedo calcular la magnetización de la media de la muestra, que va a ser n más menos n menos 1, dividido el número total de espines. ¿Sí? Bien. Hay otro número que necesito para caracterizar a la red, que es el número de primeros vecinos. Q. Q va a depender, por ejemplo, de la dimensionalidad. En una dimensión, ¿cuánto vale Q? 2, porque este spin que está acá tiene 2 primeros vecinos. En 2 dimensiones, para una red cuadrada, Q vale 4, pero si armo una red triangular, una red hexagonal, Q puede valer otra cosa. En 3 dimensiones, para una red cúbica, Q va a valer 6, para otro tipo de redes va a valer otra cosa. ¿Sí? Juan Cruz me escribió un número rarísimo, así que me pregunto qué está escribiendo. Está perfecto. Muy bien, entonces, bien, ¿todos de acuerdo hasta acá? Está bárbaro. Muy bien, entonces, si están de acuerdo hasta acá, vamos con lo siguiente, que es contar pares. Entonces, n más va a ser cuántos pares positivos tengo. Y acá es donde van a darse cuenta, empiezan a entrar las condiciones de contorno. Todos miren fijo esto y díganme si están de acuerdo que acá hay 6 pares de primeros vecinos más. Contemos. 1, 2, 3, 4. Me equivoqué, o no, porque yo les dije que la red era periódica. 5, 6. ¿Se dan cuenta? Porque este que ve acá, este que está acá, como la red se repite arriba, ve a este como un primer vecino. Para este lado, tengo un par más menos, así que no cuento. Bien, acá empiezan a ver que las condiciones de contorno, por ejemplo, me van a cambiar el conteo de pares. Bueno, entonces, en esta red tenemos 6 pares más. Veamos cuántos pares menos. Yo digo 4, 1, 2, 3, 4. ¿Sí? ¿Y cuántos pares más menos? 8, porque tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cuando conecto así. ¿Todos de acuerdo? Y obviamente los pares n más menos son igual a los pares n menos más. Sí, los de los bordes arriba y abajo son igual que los de los bordes a derecha e izquierda. O sea, hay que contar todos. Juan Cruz acá me aclara eso. Bien, ¿están todos de acuerdo? O sea, esto es periódico en X y en Y. Bien, díganme si están de acuerdo con el conteo, porque esto va a ser importante para cosas que vamos a hacer ahora que van a ser más difíciles. Muy bien. Entonces, como les decía, el número de primeros vecinos depende de la dimensión y de la geometría de la red. Ahora, fíjense que los estados están degenerados. La energía depende de n más, n menos, n más menos, n más y n menos menos. Pero yo no, fijando el número de pares, no determino unívocamente el
la estructura del sistema, ¿no? El estado en el cual está el sistema. Por ejemplo, acá tenemos tres copias que todas tienen tres espines para arriba, todas tienen dos pares más, 1, 2, 1, 2, 1, 2, y sin embargo, estas tres copias son tres copias diferentes, con la misma energía, con el mismo número de pares, pero con diferentes configuraciones. Acá les marco otras dos. Acá tenemos tres espines más, 0 pares. Esta tiene la misma magnetización que esta, pero diferente cantidad de pares. Y tengo dos configuraciones para estos números iguales. Entonces, lo que vamos a tener en cuenta es que si pasamos de escribir el hamiltoniano en términos de la suma sobre todos los espines a sumar sobre cuántos espines tenemos, vamos a tener que agregar una degeneración. ¿Sí? Pero bueno, no nos preocupemos por ahora. Antes de eso, además tenemos que no todas estas variables son independientes. ¿Por qué? Porque yo tengo vínculos. Por ejemplo, el número de espines para arriba y el número de espines para abajo me tiene que dar el número de espines total. ¿Sí? O sea que si fijé n más para un número de espines fijo, yo ya me alcanza, ya sé cuánto vale n menos. Además, Q por n, ¿qué es? Q por n es, imagínense que agarran, por ejemplo, este spin que está acá. Lo multiplican por Q y obtienen todos los pares de primeros vecinos que puede haber alrededor con cualquier signo. ¿Sí? Si hago Q por n, estoy contando dos veces el número total de pares. ¿Por qué dos veces? Porque para este muchacho, vamos a limpiar un poquito, para este muchacho que está acá, 4 es el número total de pares que puede tener, o que puede armar. Cuando me paro acá, el número total de pares vuelve a ser 4, pero si yo hago 4 más 4, 8, estoy contando este par dos veces. Porque este es un par con este y este es el mismo par con este. Cuando me paro acá, vuelvo a contar este par dos veces, y entonces Q por n es dos veces el número total de pares. Bien, entonces si hago Q por n más, es el número total de pares alrededor de un n más, que es igual a n más menos más dos veces los n más, porque los n más tengo este par con este, es el mismo que este por este. ¿Sí? Bien, y lo mismo pasa con Q por n menos. Es dos veces n menos menos más n más menos. Si eso les pareció oscuro y raro, la mejor forma de convencernos es probar que estos vínculos están bien. Me imagino que todos están de acuerdo con que la suma de n más y n menos me tiene que dar n. Entonces vamos a convencernos de que esto está bien, de que realmente Q por n más tiene que ser esto y Q por n menos tiene que ser esto. Entonces, veamos para el arreglo este que hicimos acá. ¿Sí? Entonces, Q por n más, ¿cuánto vale? Q por n más es 4 por 5, 20. ¿Sí? Entonces, Q por n más es 4 por 5. Y eso tiene que ser igual a 2 veces n más n más menos, y n más es 6, n más menos es 8, así que es 2 por 6 más 8, 20. Lo mismo pasa con Q por n menos, es 4 por 4, 16, y eso tiene que ser igual a 2n menos menos más n más menos, n menos menos es 4, n más menos es 8, entonces me queda 2 por 4, 8, 16. ¿Todos de acuerdo? Bien. Obviamente, acá vuelven a entrar las condiciones de contorno. Si no tengo condiciones de contorno periódicas, y por ejemplo me dicen, todos los bordes están fijados los espines para arriba, estas ecuaciones las tienen que volver a derivar porque el conteo es diferente.
¿Sí? A partir de ahora todo lo que vamos a hacer va a estar bien, pero les aclaro, estas relaciones van a depender de las condiciones de contorno. Bien, muy bien, entonces, si están de acuerdo, fíjense que entonces podemos despejar y eliminar tres números, o sea, n menos lo puedo escribir como n menos n más, n más menos lo despejo de acá, es q por n más menos 2n más más, y n menos menos lo despejo de acá, y donde tengo n más menos y n menos, puedo reemplazar estas dos relaciones, y me queda que n menos menos es menos q por n más n más q sobre 2 por n, y fíjense que me quedó todo en términos de n más y n más. O sea que con fijar el número de espines para arriba y el número de pares para arriba, tengo completamente definida la energía del sistema. ¿Sí? Pero no la configuración microscópica, porque estas tres copias tienen los mismos valores de n más y n más, tienen la misma energía, pero son tres configuraciones diferentes. ¿Todos de acuerdo? Bien, entonces calculemos la energía. Pablo me pregunta si no falta un medio en menos q n más. Menos q, no veo ningún menos q n más. ¿Q n más acá? No, cuando despejas te vas a dar cuenta que no. Capaz me equivoqué, pero me parece que no. Porque n... debería revisarlo, pero me parece que, a ver, n menos menos, paso el un medio, ¿sí? Pero ojo que n menos, tengo que reemplazar esto que está acá, o sea, tengo que reemplazar esto, y después donde tengo n, y me queda el n menos menos, que lo tengo que, no, me queda el n más menos, que lo tengo que reemplazar de acá, y tengo un qn más extra. ¿Sí? Excelente. Sí. Muy bien. Viene todo de ahí. Perfecto. Entonces me parece que estamos todos de acuerdo. Bueno, entonces, entonces usemos esto para eliminar, y entonces fíjense lo que pasa. Puedo calcular las sumatorias, o puedo en realidad escribir las sumatorias que aparecen en el hamiltoniano en términos de esta variable. Entonces, la suma de los sigma y j es n más menos n menos, obviamente, y eso lo puedo escribir como 2n más menos n, y la suma sobre los pares lo puedo escribir como n más, porque todos los pares para arriba me suman más 1, más n menos menos, porque todos los pares para abajo me suman más 1, menos n más menos, porque los pares más menos me restan 1, y reemplazando esto que está acá, puedo escribir esta suma como 4n más menos 2qn más q sobre 2 por n. ¿Sí? Con lo cual, podemos escribir el hamiltoniano del cual partimos, todo esto que está acá, con un menos, reemplazando el valor de las sumatorias, podemos escribir el hamiltoniano como menos 4 por todo esto, la suma sigma y sigma j, o sea, 4n más, bla, 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 menos mu por b, la suma de sigma i, que es 2n más menos n. Y fíjense que entonces, como les decía, conociendo cuántos espines para arriba tengo y cuántos pares, me queda perfectamente definida la energía de la configuración. Lo cual está buenísimo, porque eso significa que entonces puedo agarrar esta función de partición que teníamos acá y escribirla en términos de n más y n más. O sea, puedo
escribirlo como E a la menos beta H y el hamiltoniano en términos solo de cuántos spines para arriba tengo y cuántos pares tengo. Pero si en lugar de sumar sobre todas las configuraciones posibles, sumo sobre todos los valores de n+, y sobre todos los pares que puedo tener para cada valor de n+, tengo que agregar una degeneración. O sea, tengo que poner cuántas configuraciones puedo armar con cada valor de n+, y con cada valor de n++. ¿Sí? Todos entienden que entonces simplifico la cuenta, pero ahora me complico porque tengo que saber cuántos estados puedo armar con un número fijo de spines para arriba y un número fijo de pares. Al mismo tiempo, a ver si se convencen con esto que les voy a explicar, n++ es una función de n+. Acá tienen un array unidimensional de spines y abajo tienen otro. Fíjense, el estado de arriba y el de abajo tienen los dos magnetización nula, porque tengo 4 spines para arriba, 4 para abajo, en los dos casos. Entonces, n+ está fijo y vale 4 en ambos casos. Sin embargo, acá tengo 1, 2, 3 pares n++, y acá tengo 0. ¿Se dan cuenta? O sea, para cada valor de n+, voy a poder armar diferentes cantidades de pares. ¿Están todos de acuerdo hasta acá? Bien. El resto que no está escribiendo, atrévase a escribir. Buenísimo. Aunque sea para quejarse. Bien, entonces, si reemplazo este hamiltoniano acá adentro, además, tengo términos que no dependen ni de n ni de n+, y los puedo sacar afuera. Términos que dependen de n+, pero no de n++, así que los puedo sacar afuera de la suma sobre n++, y términos que dependen de n+, n++, y entonces los tengo que dejar adentro de la sumatoria de n++. ¿Sí? Entonces fíjense que con este cambio de variables pudimos factorizar la función de partición, que es lo que hacíamos usualmente cuando teníamos sistemas no interactuantes. ¿Sí? Ahora, ¿qué costo pagamos? El costo que pagamos por factorizar la función de partición aún con una interacción es que ahora metí la complejidad en calcular esta multiplicidad, y esta multiplicidad es muy difícil de calcular. Esto que está acá es todas las formas posibles de armar configuraciones para un valor de n+ y uno de n++. O sea, hasta acá no hice ninguna aproximación, esta función de partición es exacta, el hamiltoniano sigue siendo exacto, pero es muy difícil calcular la degeneración. ¿Todos de acuerdo? Muy bien. Bueno, entonces, con esto vamos a motivar la aproximación de campo medio. ¿Sí? Vamos a motivar justamente una aproximación que nos va a dar una forma de trabajar no solo con este tipo de problemas, sino con sistemas en los cuales tenemos interacción. Y como sugiere el nombre de campo medio, lo que vamos a hacer es reemplazar las interacciones entre pares por una interacción promedio con toda la muestra. O sea, esto, por ejemplo, esta muestra que ven acá, tiene 6 spines negativos y 3 positivos, así que tengo una polarización o una magnetización media de -3, ¿sí? En esta muestra. Entonces, en lugar de decir, bueno, este spin ve el campo generado por este y este spin, que son sus vecinos, vamos a decir, cada spin ve el campo medio generado por la muestra, que es una magnetización de -3. ¿Sí? Eso es la aproximación de campo medio, que al orden más bajo es lo que se llama el método de Bragg-Williams. Y es lo primero que vamos a ver hoy,
Entre la clase que viene y la otra vamos a ver el orden siguiente en la aproximación de Bragg-Williams, perdón, en la aproximación de campo medio, pero por ahora empecemos con la aproximación de Bragg-Williams. Bueno, entonces, lo primero que vamos a hacer es hacer un cambio de variables para que sea más fácil identificar qué es campo medio y qué es fluctuación. Entonces vamos a definir dos magnitudes. Fíjense que este hamiltoniano depende de dos variables, n más y n más más, así que el cambio de variables no va a convertirse en ningún promedio, ni en ninguna aproximación, es simplemente un cambio de variables para explicitar un poco mejor la física, pero vamos a definir dos magnitudes que nos cuantifiquen el orden macroscópico de la muestra, o sea, cuán magnetizada está, y otra que nos cuantifique el orden microscópico. Todas estas muestras están magnetizadas igual que estas, pero estas tienen un número diferente de pares. ¿Sí? Si en cierto sentido estas tienen islitas más ordenadas y estas muestras no. Esta muestra tiene 3 islitas de un punto y esta tiene una isla de 3 puntos. Entonces Tomás me dice que la función de partición la construí asumiendo primeros vecinos. En realidad no asumí primeros vecinos. El hamiltoniano es de primeros vecinos. Podría tener un hamiltoniano que tenga segundos, terceros vecinos y también vas a poder hacer campo medio. Lo que sí me dice Tomás, que es correcto, es, dice, no estás cambiando todo al decir que cada spin ve el campo medio de la muestra. Aunque la interacción sea de primeros vecinos, fíjense que los spines terminan viendo un campo medio. ¿Por qué? Supongamos que tengo este spin. Este spin ve más, menos, así que es indiferente ser más o ser menos. ¿Se dan cuenta? Porque tiene dos vecinos positivos y dos vecinos negativos. ¿Sí? Supongamos que lo doy vuelta. Si lo doy vuelta, estos dos van a preferir ahora este va a tener dos vecinos más. Fíjense, este que está acá, ahora miremos este, tiene 3 vecinos menos y uno más. Este prefiere ser menos. Y este que está acá le pasa lo mismo, porque tiene menos, más. Este no es indiferente, este prefiere ser menos. ¿Sí? Ahora, si yo doy vuelta a este spin y pongo un más, ¿qué le pasa a este? Este ahora ve más, y acá abajo ve este más, menos, y de golpe este se volvió indiferente. Y cualquier fluctuación térmica me lo puede dar vuelta. Con lo cual, que las interacciones sean a primeros vecinos no significa que cambiar esto no termine afectando la energía de este. Lo hace vía un montón de interacciones de primeros vecinos, pero los spines terminan viendo si la muestra está magnetizada o no. ¿Sí, Tomás? Me parece que ahí Tomás lo entendió. Esto de paso les puede servir a todos para cuando hagamos más aproximaciones de este tipo. Muy bien, entonces vamos a definir dos nuevas variables. Vamos a definir L, que la voy a llamar la magnitud de orden macroscópico o de gran escala, y le voy a definir a L como el valor medio de los spines, o sea, la suma sobre todos los spines dividido el número de spines total. ¿Sí? Fíjense que esto es muy cómodo porque la magnetización va a ser simplemente mu, el momento dipolar magnético de cada spin, por el número total de spines por L. O sea que L efectivamente es una magnitud macro. Bien, usando las relaciones que ya vimos, que el valor medio, esto lo puedo escribir como, la suma sobre todos los sigmas lo puedo escribir como n más menos n menos, y n menos lo puedo escribir como n menos n más, yo puedo escribir a L como 2n más sobre n menos 1. Lo cual me confirma nuevamente que L es una cantidad macro, de orden macroscópico, porque va como la razón entre n más y n. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo?
O sea, fíjense que al final del día, esto es un cambio de variables, porque L es solo función de n más. O sea que lo único que hice fue reescribir, hacer un cambio de variables y en lugar de usar el número total de espines para arriba, usar una nueva variable proporcional a n más, que es proporcional a la magnetización media de la muestra. Bien, entonces, ¿cómo construimos una medición de el orden microscópico? Si tengo islas o no. Y lo que cambia entre estas configuraciones no es la magnetización, lo que cambia es n más más. Entonces, por analogía con esta relación, armemos una variable de orden microscópico o de rango corto. Entonces, a esta la vamos a llamar rango largo, long range, por eso la L, y esta la vamos a llamar short range o rango corto, por eso la S, o orden macroscópico y orden microscópico. Entonces, por analogía, yo quiero algo que sea algo tipo 2n más más sobre el máximo valor que puede tomar n más más menos 1. Entonces hago 2n más más, ¿y cuál es el máximo valor que puede tomar n más más? El máximo valor que puede tomar n más más es cuando tengo toda la red con más y tengo el máximo número de pares. Y el máximo número de pares es Q por n sobre 2, porque recuerden que Q por n era 2 veces el número de pares. Entonces hago 2 por n más más sobre Q por n sobre 2 menos 1, y el sobre 2 lo paso multiplicando, y esto es el equivalente a la variable de rango largo, pero proporcional al número de pares. Fíjense que estas variables están normalizadas entre menos 1 y 1, ¿se dan cuenta? O sea, si tengo todos pares para abajo, S me va a valer menos 1, ¿sí? Entonces estas variables van entre menos 1 y 1 y 0 corresponde. Lo mismo pasa con la magnetización media, ¿sí? L va a tomar valores entre menos 1 y 1, todo magnetizado para abajo, todo para arriba, 0, tengo tantos n más como n menos. ¿Sí o no? Bien, muy bien. Entonces, con este cambio de variables, y ahora vamos a ir un poquito más rápido porque ahora es solo hacer algunas cuentas. Entonces, con este cambio de variables, fíjense que puedo escribir efectivamente la suma sobre todos los espines que me aparecen en hamiltoniano como n por l. Y la suma de todos los pares, recuerden que la suma de todos los pares era esto que estaba acá, y cambiando n más más y n más por s y l, reemplazando me queda q por n sobre 2, 2s menos 2l más 1. Y como les decía, no hay pérdida de información. Hasta acá no hice ninguna aproximación, solo pasé de escribir el hamiltoniano en términos de n más o n más más, o en términos de s y l. ¿Sí? Muy bien, ahora. Entonces, ahora sí vamos a introducir la aproximación de campo medio. Y la aproximación de campo medio, como les decía al principio, es decir, este spin no ve exactamente el campo generado por los primeros vecinos, sino que ve el promedio de toda la muestra. Entonces, en la suma sobre pares del hamiltoniano, la aproximo como el promedio de los spines. Entonces, fíjense que acá tengo dos sumas, sigo sumando sobre todos los spines, por ejemplo, sobre todos los sigma i's, pero los sigma i's, en lugar de ver a cada uno de sus sigma j's, ven el valor medio del spin. Y el valor medio del spin que ven, ¿qué es? Es cada spin ve al valor medio por sus primeros vecinos, pero tengo que poner el número de primeros vecinos dividido 2 para no contar dos veces, ¿no? Porque si este ve a estos vecinos, pero cuando me paro acá, este vuelve a ver a este. Entonces, el campo medio es el número de primeros vecinos dividido 2, para no contar dos veces, al sumar sobre todos los spines, por el valor medio de sigma, la suma sobre i. ¿Se dan cuenta? O sea, reemplacé la suma sobre j por
Q sobre 2, valor medio de sigma. O sea, reemplacé los vecinos exactos por el campo medio. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Ahora, esto en términos de las variables que acabamos de calcular, esto que está acá es n por L, y esto que está acá es Q por L sobre 2. Entonces todo esto es Q por N por L cuadrado sobre 2. Con lo cual, me queda que la función de partición es la suma sobre todas las configuraciones de E a la beta NL, Q por LJ sobre 2 más mu por B. Y esto es mucho más feliz porque ahora solo tengo una variable, L. Tengo que barrer todos los valores posibles de L entre menos 1 y 1. Pero además, si quiero en lugar de sumar sobre las configuraciones, sumar sobre los valores de L, tengo que poner la degeneración, y ahora la degeneración es más fácil de calcular en esta aproximación, porque ya el hamiltoniano no depende más de los pares, entonces la degeneración es simplemente de cuántas formas puedo poner n más espines en un total de n. Entonces, la degeneración no es más que la combinatoria de n más en n. ¿Están todos de acuerdo? Entonces, ahora sí, esto es una función de partición aproximada en la aproximación de campo medio al orden más bajo, o sea, en la aproximación de Bragg-Williams. Entonces, Tomás me dice, con esta aproximación te sacaste encima S, y ahora vamos a ver que eso tiene consecuencias que vamos a pagar, y en realidad las vamos a ver la clase que viene, pero hoy les voy a empezar a marcar algunas. Sí, efectivamente, con esta aproximación, fíjense que estas dos configuraciones que son diferentes, porque tienen diferentes fluctuaciones y diferente orden microscópico, esta tiene una isla y esta no, como tienen la misma magnetización, para esta aproximación son la misma. De hecho, vamos a ver que esta ni siquiera existe. ¿Sí? Muy bien. Con lo cual, las fluctuaciones que voy a poder tener en la aproximación de campo medio van a ser mucho más chicas que en la realidad, y eso nos van a hacer pagar un costo. Bueno, entonces, recuerden, esta suma es sobre L, y ustedes me podrán decir, pero esta función de esta combinatoria sobre N+, pero N+ es una función de L, o L es una función de N+, así que eso no es un problema. Bueno, entonces, justamente vamos a ver, antes de seguir, qué implica la aproximación de campo medio, o sea, qué implica haberme sacado de encima S del hamiltoniano, o haberme sacado de encima a N++. Bien, entonces, fíjense, nosotros teníamos esta relación que era exacta, y esta que es la aproximación. Y lo que estamos diciendo es que en la aproximación de campo medio, esto tiene que ser aproximadamente igual a esto, para ser consistentes. ¿Sí? Entonces, nosotros por un lado teníamos que la suma de sigma i y sigma j en forma exacta era esto, en forma aproximada es esto, y si pedimos que esto, para que sea consistente, que estas dos cosas sean más o menos parecidas, podemos despejar S de acá, y S tiene que valer esto, lo cual lo que nos acaba de decir es que S, el orden microscópico, está fijo una vez que fijé la magnetización. Lo cual es pedirle demasiado al sistema, porque fíjense que de acá despejando, si uno reemplaza cuánto vale n++ en función de S y cuánto vale n+, de acá se sigue que n++ es exactamente igual a un numerito por n más al cuadrado. O sea, si yo digo que tengo 4 espines para arriba, esta aproximación solo me permite ver ciertas configuraciones en las cuales el número de pares es proporcional a el número de espines para arriba al cuadrado. Esta configuración que tiene 4 espines para arriba, pero tiene 0 pares, está prohibida. La otra cosa que pasa es que si no tengo pares, o
si n es igual, si L es igual a 0, digamos, o n más es igual a n menos, no tengo magnetización, no voy a poder tener fluctuaciones. ¿Se dan cuenta? Porque S va a estar, S, solo tengo fluctuaciones en la medida en la cual tengo magnetización. ¿Sí? O sea, en la medida en la cual tengo magnetización, puedo tener fluctuaciones de este tipo. Todas estas configuraciones tienen el mismo número de pares y el sistema puede estar en cualquiera de estos equilibrios. Pero esta configuración que tiene otro número de pares, aunque tiene la misma magnetización, en esta aproximación no existe, porque esta está más desordenada microscópicamente y en campo medio no la puedo ver. ¿Están todos de acuerdo? Muy bien, o sea, en otras palabras, solo puedo tener correlación de corto rango que esté generada por el largo rango, o si no tengo largo rango, no tengo fluctuaciones. Bien. Bueno, entonces, ahora demos los últimos pasos y calculemos. Entonces, calculemos la degeneración, que es simplemente calcular la combinatoria, es esto que está acá, factorial, n factorial dividido n más factorial, n menos n más factorial. Me puedo sacar de encima los n más y los n menos, y los n más, perdón, escribiéndolos en términos de n sobre 2, L más 1. Y entonces la función de partición me queda la suma sobre, desde L igual a menos 1 hasta más 1, o sea, desde la menor magnetización posible hasta la más grande, o si quieren todos los espines para arriba, hasta la configuración con todos los espines para abajo, todos los espines para abajo, hasta la configuración con todos los espines para arriba, por la degeneración, por E a la menos beta, el hamiltoniano. Y esto tiene pinta de que lo podemos sumar. ¿Todos están de acuerdo hasta acá? Entonces, de golpe hemos encontrado algo que, gracias a hacer la aproximación de campo medio, se parece mucho más a las sumatorias que venimos haciendo en esta materia. ¿Están de acuerdo, sí o no? Díganme, escriban sí o no y no díganme en el chat. Bien, fantástico. Muy bien, entonces, Alejandro Somoza dice que es mágico. Es una aproximación que se usa muchísimo, muchísimo en materia condensada porque tiene sus limitaciones que vamos a ver, pero es muy fuerte. Bien, ahora, el tema es cómo vamos a hacer esta suma. Y fíjense que en realidad a mí me alcanza con calcular el logaritmo de esta suma. Acá Tomás me pregunta si no se podría hacer como una doble sumatoria entre menos 1 y 1, parece también. Sí, pero el problema, Tomás, es que si haces eso, volvés al problema original. O sea, volvés al problema, sumar sobre E, sobre todos los valores de L y de S, es lo mismo que sumar sobre todos los valores de N más y de N más, y tengo que calcular una degeneración que es mucho más difícil. ¿Sí? Muy bien, entonces, lo que nosotros queremos en realidad es el logaritmo de Q, o sea, el logaritmo de esta suma, porque nos alcanza con conocer la energía libre de Helmholtz. Entonces, vamos a calcular eso, y en lugar de hacer la suma, voy a hacer algo que no sé, es una aproximación que no sé si ya usaron en la práctica, así que si no lo usaron se las voy a contar ahora. Fíjense, el término que está adentro, miremos solo lo que está adentro de la sumatoria. Este término es un exponencial en L o en L cuadrado dividido un factorial en L. O sea que es una función que va a crecer y en algún momento va a decrecer muy rápido, porque el factorial en L le va a ganar siempre. ¿Sí? Es una función que a medida que n, y fíjense que n aparece acá, controlando qué tan rápido crece la exponencial, como acá dividiendo, controlando qué tan rápido crece el factorial. Entonces,
Cuanto más grande se haga L, se haga N, el número total de espines que tengo, va a ser una función que va a crecer cada vez más rápido, va a ser 10 a la 500, 0. En ese límite, si yo tengo un término en una suma que es 10 a la 500 más... Nicolás pregunta que tal vez no está viendo bien, ¿la suma tiene solo 3 términos? No, la suma tiene un montón de términos. Son todos los valores de L, todos los valores que puede tomar L, y los valores que puede tomar L no son -1, 0 y 1. Porque fíjate que L, Nicolás, N es 2n más sobre n menos 1. Entonces, suponete que n es 100. Y entonces ahora, n más, ¿cuánto puede valer? ¿Cuántos? O sea, suponete que tenés un array con 100 espines. N más, ¿qué puede valer? Puede valer 0. Y entonces N vale menos 1. Puede valer 1, 2, 3, 4. ¿Te das cuenta? Puedes tener un spin para arriba, 2 para arriba, 3 para arriba, 4 para arriba. Y eso te da menos 1. 2 sobre 100 menos 1. 2 por 3 sobre 100 menos 1. 2 por 4 sobre 100 menos 1. Y así hasta que llegues a n más vale 100. Y entonces te queda 1. Claro, L puede tomar valores fraccionarios, pero N y N más no, porque son el número de espines. Lo que sí, les digo por si alguien dicen, pero esto es un factorial de un número fraccionario, entonces no, porque lo que aparece acá al final del día es N y N menos N más son siempre números enteros. Bien, entonces, yo tengo el logaritmo de una suma de un montón de términos, y tengo un término que es enorme y un montón de términos que son muy chiquitos. La realidad es que, fíjense, imagínense que tienen 10 a la 300 más 8 y le toman el logaritmo. El resultado es 300, porque el logaritmo cuenta cuántos ceros hay. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo puedo aproximar al logaritmo de Q como el logaritmo del término más grande de esta suma. En los libros van a encontrar un argumento muy parecido al que yo les acabo de dar, con 3 o 4 párrafos más para tratar de convencerlos con argumentos similares. Yo espero que a esta altura hayan aprendido que en el siglo XXI lo que tienen que hacer es, si no les cerró este argumento, dibujamos esta función. Entonces voy a hacer eso y vamos a ver otro notebook, que este sí lo puse en la página de la materia, ¿sí? Y se lo pueden bajar y lo pueden usar. En este notebook básicamente lo que hago es dibujar los términos de la sumatoria, o sea, n factorial dividido n más factorial por n menos n más factorial por la exponencial de beta nl por qlj sobre 2 más mu por b. Elijo algunos valores, por ejemplo, empecemos con 16 espines, un array de 4 por 4, ¿sí? Parecido a esto que es de 3 por 3. Entonces me voy a armar un vector para todos los valores que pueden tomar los espines positivos entre 0 y 16. Me calculo L, que es 2 por n más sobre n menos 1, y fijo valores de beta. Pongamos beta vale 1, Q vale 4 porque estoy en una red cuadrada, J vale 0,1 y mu b vale 1. Esto después pueden jugar ustedes y poner diferentes valores. Fíjense lo que les decía, acá lo que estoy es graficando cada término de la suma en función de L. Y se dan cuenta que, fíjense, ya para 16 espines, solo 16 espines, los términos valen 0, 0, 0, 0, 0. Hay un término que vale 10 a la 8. 2 por 10 a la 8. O sea, hay un término que es 8 veces, 8 órdenes de magnitud más grande que todos los otros. Hagamos esto ahora para 100 espines. Fíjense, acá están todos los términos de la suma en función de L. 0, 0, 0, 0, sube hasta 10 a la 54. Hay un término que vale 10 a la 54. Y después caen muy, muy rápido los términos. Entonces veamos qué error cometemos, ¿sí?, al calcular
la suma de todos los términos. Entonces acá fíjense, hago la suma sobre todos los términos y después le calculo el logaritmo, y me da 126. Y ahora hago solo el logaritmo del máximo, del término más grande. O sea, solo calculo el logaritmo, en lugar de la suma de todos estos números, solo el logaritmo de ese término. Y me da 124. O sea, tengo un error del orden del 2%. Si en lugar de... Esto ya es solo para 100 espines, o sea, un array de 10 por 10. Si tengo 1000 spin, si tengo un array de 1000 por 1000, tengo 10 a la 3 por 10 a la 3, tengo 10 a la 6 espines, ¿sí? Y si tengo 10 a la 200 espines, la diferencia va a ser totalmente despreciable. ¿Todos de acuerdo? Excelente, veo que se dan por satisfechos. Muy bien, entonces hagamos eso y entonces esto mientras voy preparando. Entonces recuerden, siempre que ustedes en los libros tengan dudas, hagan este ejercicio. Grafiquen las funciones. Entonces vamos a aproximar efectivamente al logaritmo de Q por el logaritmo de este término evaluado, recuerden que estoy sumando sobre L, entonces evaluado en el L tal que me da el máximo. ¿Sí? Bien, ahora es fácil. Evalúo esto que está acá en el L tal que esto se vuelve máximo. Todavía no sé cuánto es, pero llamemos al L que hace este término máximo L barra. Y entonces calcular el logaritmo es simplemente calcular el logaritmo de productos, divisiones y factoriales. Es el logaritmo de n factorial menos el logaritmo de n sobre 2, L más 1 factorial, menos el logaritmo de n sobre 2, 1 menos L factorial. Fíjense que le pongo el barra para acordarme. L barra es el valor que maximiza el término de la sumatoria, más el logaritmo del exponencial, me queda simplemente el exponente, beta NL, por todo lo que está dentro. ¿Todos de acuerdo? Bien. Ahora, ¿qué hago a continuación? Ahora hago lo que hacemos siempre en esta materia. N es grande, así que uso, ¿qué cosa? Uso Stirling. Entonces, el logaritmo de n factorial lo aproximo como n por el logaritmo de n menos 1, y entonces me queda esta expresión que está acá, que no es más que hacer Stirling. O sea, logaritmo de n factorial es n logaritmo de n menos n, saco factor común n, ¿no? Entonces, logaritmo de n factorial es n logaritmo de n menos n. Logaritmo de n sobre 2, L más 1, es n sobre 2, saco factor común n, L más 1, así que me queda L barra más 1 sobre 2 por el logaritmo, más L más 1 sobre 2, porque saqué factor común. Así que todo esto que está acá es Stirling para este término. Hago Stirling con este término, me queda todo esto que está acá, y este término queda igual. ¿Todos de acuerdo? Muy bien. Y ahora fíjense que hay un montón de cosas que se tachan. Entonces, por ejemplo, tengo más L sobre 2 y menos L sobre 2. Entonces, el L sobre 2 que está acá se tacha con este menos L sobre 2. Después tengo más un medio, que me da más 1, y eso se va con el menos 1. Y entonces, agrupando los términos, me termina quedando que el logaritmo de Q es toda esta expresión que vemos acá. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien, ya casi estamos.
Entonces, lo que nos falta ver, fíjense que al final del día acabamos de calcular la función de partición. Lo único que tenemos que saber ahora es cuánto vale L, que me maximiza el término de la sumatoria, que es lo mismo que cuánto vale el L, que me maximiza el logaritmo de la función de partición. Pero con calcular el L barra, o sea, con calcular cuánto vale el L barra, que me hace esto máximo, acabamos de calcular la función de partición, con eso tenemos la energía del sistema, la capacidad calorífica, tenemos la magnetización, tenemos todo. ¿Sí? Entonces, últimos 5 minutos, vamos a calcular eso. Entonces, ¿para eso qué hacemos? Hacemos la variación del logaritmo de Q y le pedimos que la variación del logaritmo de Q sea 0. ¿Sí? O sea, derivo el logaritmo de Q y busco en función de L y busco el extremo. Entonces, hago la variación acá. El N no me importa, ¿no? Porque voy a igualar todo esto igual a 0. Entonces, ¿qué me queda? Tengo que hacer la variación de esto por esto sin derivar. Entonces me queda menos la variación de L sobre 2 por el logaritmo de L más 1 sobre 2. O sea, todo este término me queda la variación del primero por el segundo sin derivar, me queda esto. Después tengo menos esto sin variar, menos L más 1 sobre 2, por la variación del logaritmo, y eso es la derivada del logaritmo, que es 1 sobre lo que está dentro, o sea, 2 sobre L más 1, por la variación de lo que está dentro, que es delta L sobre 2. ¿Sí? Hacemos lo mismo con este término, que es igual al anterior, y nos va a quedar todo esto que está acá, o sea, la variación de delta L sobre 2 por el logaritmo sin variar, más esto sin variar por la variación del logaritmo, y la variación de esto, que es beta por delta L por todo esto sin derivar, más beta por L por la variación de lo que está dentro, que es QJ delta L sobre 2, y todo eso pido que valga 0 para estar en un extremo. ¿Están de acuerdo? Bien. De acá se tachan un montón de términos porque se tachan, porque se cancelan. ¿Sí? Los dejo para que después ustedes los miren y verifiquen, ponen pausa en el video o miran los apuntes y verifican que estas cosas efectivamente se cancelan, pero fíjense que acá tengo L más 1 sobre 2, L más 1 sobre 2, así que esto se va con esto, acá pasa lo mismo, y tengo, acá pasa lo mismo, y tengo más delta L sobre, menos delta L sobre 2, más delta L sobre 2, con lo cual todo este término se termina yendo con esto. Agrupo los logaritmos y me queda que el logaritmo de 1 más L sobre el logaritmo de 1 menos L es igual a 2 veces un montón de cosas. Y ahora uso que puedo pasar al 2 que está acá, lo paso como un medio acá, y uso que un medio del logaritmo de 1 más x sobre 1 menos x es igual a la tangente hiperbólica a la menos 1 de x. ¿Sí? O sea, un medio del logaritmo de 1 más x dividido 1 menos x es igual al arco tangente hiperbólico de x. Y entonces acá puedo escribir tangente hiperbólica a la menos 1 de L barra, y puedo pasar la tangente del otro lado, y entonces me queda que L barra es igual a la tangente hiperbólica de beta mu b más beta q L j. ¿Sí?
Esta ecuación que está ahí es una ecuación que solo se puede resolver numéricamente, pero es una ecuación en la cual la única incógnita es el L de equilibrio. ¿Se dan cuenta? Porque beta es dato, beta es 1 sobre KT, mu es el momento dipolar magnético de cada spin, o sea, de cada partícula, B es el campo magnético externo, Q es el número de primeros vecinos, J es la energía de interacción. Entonces, todos estos son numeritos que conozco y lo que tengo es una ecuación de la forma L es igual a la tangente hiperbólica de un numerito más otro numerito por L. ¿Sí? Entonces, esa ecuación es una ecuación que me determina supongamos que fijo el campo magnético externo, fijo la energía de interacción entre los espines, fijo la temperatura, o no, fijo todo, para cada temperatura, esta ecuación me dice cuánto vale L. Si yo sé L, sé cuánto vale la magnetización de la muestra, pero además, una vez que sé cuánto vale L gorro, puedo venir acá, reemplazarlo en la función de partición, calcular la energía libre de Helmholtz, que está por T por eso, derivarlo, calcular también la magnetización, calcular la susceptibilidad, calcular la capacidad calorífica y calcular todo, calcular la entropía. ¿Todos de acuerdo hasta acá? Muy bien, excelente. Entonces, vamos a parar acá por hoy. Antes de terminar y ver si alguien tiene alguna pregunta, si alguien tiene alguna pregunta, aprovechen para ir escribiendo, pero voy a adelantar un poquito lo que les voy a decir a la clase que viene porque no quiero dejarlos solo con esta ecuación que parece tan seca y, y que nos perdamos lo mínimo de la física indispensable de este problema. La clase que viene igual lo explico en más detalle, pero fíjense que entonces esta es una ecuación para L en el equilibrio. Y en la aproximación de campo medio. Y recuerden que la magnetización de la muestra era simplemente mu por n por L. Con lo cual, si sé cuánto vale L, sé cuánto vale la magnetización. Si L vale 0, no tengo magnetización. Si L vale distinto de 0, sí. Entonces, pensemos que no hay campo magnético externo, que es el caso que me interesa para ver si de golpe al enfriar una muestra y cruzar una temperatura crítica, espontáneamente se magnetiza, como vimos cuando hicimos las simulaciones. Entonces, lo único que me queda es que L es igual a la tangente hiperbólica de beta Q L J, ¿sí? Y esta es una ecuación. Entonces, fíjense que la incógnita es Q por J sobre KT. Y esto es justamente una competencia entre que J es la energía de interacción entre pares y Q por J es la energía total con todos los vecinos de cada spin. Entonces fíjense que lo que está dentro de la tangente hiperbólica y lo que me da la pendiente de la tangente hiperbólica, si ahora voy a eso, Felipe, lo que está dentro de la tangente hiperbólica es una competencia entre la energía térmica, K por T, y Q por J, la energía potencial de interacción. Entonces, si yo busco los ceros de esto, los ceros de estos van a depender de, para J fijo, qué tan alta o baja es la temperatura. Y les adelanto algo de la clase que viene, o sea, buscar los ceros de esto es ver cuándo la función con pendiente 1
se cruza con la tangente hiperbólica. Y hay dos casos. Si la pendiente de la tangente hiperbólica es muy chiquita, que va a tener que ver con que la temperatura es muy alta, vamos a tener un único cruce en el cero, y si la temperatura es más alta, entonces beta es chiquito, la pendiente de la tangente hiperbólica, perdón, beta es más grande, y la pendiente de la tangente hiperbólica se vuelve más grande, en ese caso tenemos esta curva de acá, y tenemos tres cruces. El cero, que va a ser inestable, y dos configuraciones con magnetización para arriba o magnetización para abajo. Felipe me pregunta, ¿esto es como una bifurcación? Va a ser como una bifurcación. O sea, vamos a tener una temperatura crítica, como les mostré al principio, por debajo de la cual el sistema va a estar magnetizado y por arriba no. Pero lo que me interesa ahora para cerrar es que vean que después de todas estas cuentas que hicimos y de toda la aproximación de campo medio, encontramos que el sistema tiene, dependiendo de la temperatura, dos soluciones posibles en base a esta ecuación. O está magnetizado o no está magnetizado en valor medio. ¿Sí? Es una pregunta. ¿Están de acuerdo? Buenísimo. ¿Hay alguna duda? Bien, Juan Cruz pregunta. Juan Cruz dice que se perdió en el momento en el que dije que la condición sobre los n más o algo así no permitía algunas configuraciones. Entonces, a ver, lo que yo dije es lo siguiente. Nosotros partimos de un sistema o un hamiltoniano en el cual la energía depende de cuántos espines tengo para arriba. La magnetización solo depende de cuántos espines tengo para arriba y cuántos para abajo, pero la energía depende de cuántos espines tengo para arriba y de cuántos pares tengo. ¿Sí? Se ve acá, el hamiltoniano depende de n que está fijo, n más y n más más. O sea, esta configuración que está acá y esta configuración tienen la misma magnetización, menos 3, pero tienen diferente energía, porque acá n más vale 3 y n más más vale 2, acá n más vale 3 y n más más vale 0. ¿Sí? Cuando yo hago campo medio, se dan cuenta que estas dos configuraciones son físicamente posibles. Bien, ahora, cuando yo hago campo medio al orden más bajo, Bragg-Williams, yo estoy anclando el valor que n más más puede tomar a un único valor proporcional a n más más al cuadrado. ¿Sí? ¿Se dan cuenta entonces? Por ejemplo, en este caso, yo tengo un valor de n más que vale 3, acá tengo el mismo valor, acá tengo dos configuraciones diferentes que tienen diferentes valores de n más más, pero el mismo valor de n más. Esta aproximación de campo medio me dice, promediaste tanto que yo solo te voy a permitir por consistencia configuraciones en las cuales el número de pares más más sea igual a un numerito por el cuadrado de n más. Entonces, por ejemplo, en una dimensión, acá n más vale 4, acá n más vale 4, pero esta configuración no la puedo ver en campo medio, porque fíjense que n más tiene que ser q, que vale 2, dividido 2, 1, por n más más al cuadrado dividido n, y acá n más vale, perdón, sí, o sea, n más al cuadrado, que vale 4, 16 dividido 4. ¿Estamos? Entonces, hay configuraciones que están prohibidas porque promedié demasiado. Y eso lo que me va a hacer es reducir las posibles, voy a reducir
la cantidad de microestados que tengo accesibles y me va a reducir la amplitud de las fluctuaciones. Juan Cruz me dice que ahí lo entendió. Y Libertad Campasi me dice, ¿por qué n más es 0, no es 1 ahí? Y Libertad, ¿dónde decís? Si en esta misma hoja. N más no es 0. En la de papel. Ah, chan chan. Acá, porque los vecinos son, claro, no cuentes en diagonal. ¿Sí? Porque en periódico, a ver, déjame pensar. ¡Ah! Error. Mi error. Muy bien, muy bien. A ver, muy bien. Muy bien, Libertad se avivó de algo, un error importante. Es un error importante a la hora de ser pedagógico. No cambia lo que les decía, pero sí el detalle. O sea, a ver, acá tenemos dos pares, ¿no? Porque tengo este y este con este B más menos, este con este B más menos. No hay problema. Ahora, en estos tengo este B a este, así que la realidad es que acá n es 1. Muy bien, Libertad. Si en estas configuraciones que yo dibujé acá, n es 1. Estos dos se conectan, estos dos se conectan. No, pero está muy bien, Libertad. Gracias por marcármelo. Esta es una configuración con 1. Si quiero hacer una configuración con 0, debería ser, por ejemplo, esta configuración. Pero igual sirve y que está buenísimo. Entonces, fíjense, ahora de golpe tenemos tres configuraciones con la misma magnetización y los mismos valores de n más 3. Esta tiene 0 pares. No me equivoqué, ¿no? Perfecto. Esta tiene 0 pares, esta tiene 1 y esta tiene 2. ¿Sí? Libertad me dice, ¿por qué es difícil calcular la degeneración de n más y n más? Fíjate, Libertad, que lo que hay que hacer es, yo te doy un valor de n más y un valor de n más. Por ejemplo, 3 y 2. Y vos lo que tenés que hacer es contar cuántas configuraciones podés armar, todas las configuraciones posibles que tienen estos dos números fijos. Acá parece manejable porque esto es de 3 por 3. Ahora imagínate que te doy un array de 1000 por 1000 espines. Y te digo que para cualquier valor de n más y de n más, me digas cuántas configuraciones podés armar en cada caso. ¿Te das cuenta que es una tarea hercúlea? Así que uno no lo hace. O sea, en una dimensión se puede hacer, hay un método más fácil de encontrar la solución exacta a este problema en una dimensión. En dos dimensiones creo que se puede hacer, pero es muy difícil y hay un método que es difícil, pero factible, que inventó Onsager para encontrar la solución exacta. Después se vuelve totalmente imposible. Y la aproximación de campo medio mejora esto, porque como el hamiltoniano deja de depender de n más, solo necesito la degeneración de n más en n. Y eso sí es fácil de calcular, porque no es más que la combinatoria. ¿Sí? Muy bien. Excelente. Entonces, yo si quieren, sí, eliminar n más, vamos a ver la clase que viene, que tiene costos, pero nos va a dar predicciones que en muchos casos no están mal. Entonces, yo termino la clase por hoy, me quedo un rato por si alguno de ustedes tiene más dudas, y la clase que viene terminamos de ver la aproximación de campo medio al orden más bajo, y vemos el orden siguiente.